¿Quién es Melquisedec? ¿Y por qué es importante para nosotros a lo largo de las páginas de las Escrituras? Ciertas figuras destacan como misteriosas y cautivadoras, dejándonos intrigados y ansiosos por descubrir su significado. Entre estas figuras interesantes se encuentra Melquisedec. Solo se habla de Melquisedec en algunas líneas del libro del Génesis, pero su breve aparición es muy significativa. Da una pequeña pista sobre un personaje que es importante más allá del aquí y el ahora. El encuentro con Melquisedec en Génesis 14, 18, 20 es revelador. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abram diciendo: Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces Abram le dio el diezmo de todo. El Génesis 14 proporciona el telón de fondo para el misterioso encuentro entre Abraham y Melquisedec. Un momento que tiene implicaciones significativas para comprender el papel del sacerdocio en la historia bíblica. En este capítulo, presenciamos la valiente búsqueda de Abraham para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado en medio de un conflicto regional. Cuando Abraham regresa victorioso de la batalla, se encuentra con dos figuras significativas: el rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es la aparición de Melquisedec la que captura nuestra atención, ya que emerge repentinamente en la escena. En esta escena, sin ninguna introducción previa o explicación de su trasfondo, las acciones de Melquisedec en este encuentro son notables. Se acerca a Abraham con pan y vino, simbolizando hospitalidad y bendición. Además, Melquisedec bendice a Abraham, reconociendo el papel de Dios en concederle la victoria en la batalla. Abraham, a su vez, responde ofreciendo un diezmo, una décima parte de sus botines, a MDC, reconociendo su autoridad y significado espiritual. La importancia del encuentro de MDC con Abraham no solo radica en el contexto inmediato de su interacción, sino también en las amplias implicaciones teológicas que conlleva. El doble papel de Melquisedec, como rey y sacerdote, prefigura el mayor sacerdocio por venir, finalmente cumplido en la persona de Jesucristo, como más tarde expone el escritor de Hebreos. Melquisedec sirve como un tipo o sombra de Cristo, cuyo sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. A través de este encuentro en Génesis 14, los lectores son invitados a reflexionar sobre el significado más profundo del sacerdocio de Melquisedec y sus implicaciones para entender el plan de redención de Dios. Al explorar más a fondo este encuentro, descubriremos capas de simbolismo y significado que señalan el cumplimiento final de la promesa de Dios en Cristo. Únete a mí mientras profundizamos en el encuentro con Melquisedec, en Génesis, buscando entender su importancia para nuestra fe y nuestra comprensión del sacerdocio en las Escrituras. Génesis 14, un examen más detenido. La aparición repentina de Melquisedec en la narrativa, al encontrarse con Abraham, es sorprendente, ya que llega sin ninguna introducción previa o explicación de su trasfondo. Sin embargo, su presencia lleva consigo un profundo significado. Al bendecir a Abraham y ofrecerle pan y vino, simbolizando hospitalidad y sustento espiritual, el encuentro entre Abraham y MDC es un evento clave en la historia que nos muestra ideas importantes y verdades religiosas. En primer lugar, Melquisedec, siendo tanto rey como sacerdote, nos muestra cómo el poder espiritual y terrenal están vinculados, lo que insinúa un mayor sacerdocio que vendrá más tarde con Jesucristo. Además, cuando Melquisedec bendice a Abraham, muestra que Dios ayudó a Abraham a ganar su batalla. Esta bendición confirma que Dios mira favorablemente a aquellos que siguen sus mandamientos. Luego, la reacción de Abraham ante la bendición es importante. Él le da a MDC un diezmo, que es la décima parte de todo lo que ha ganado. Esta es la manera de Abraham de decir gracias
y reconocer el liderazgo espiritual de Melquisedec. Esta historia, en Génesis 14, nos invita a reflexionar sobre la verdadera adoración y el seguir los mandamientos de Dios, al igual que Abraham lo hizo cuando respondió a la bendición de Melquisedec. También nos hace reflexionar sobre el papel del sacerdocio de Melquisedec y lo que significa para el plan más grande de Dios de salvar a las personas. Las características de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, mencionado por primera vez en Génesis 14, son conocidas como sacerdote del Dios Altísimo. Este título Melquisedec es muy importante en la Biblia porque nos revela mucho sobre quién es. Cuando aprendemos sobre Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, podemos ver su papel crucial en la Biblia. En primer lugar, su papel especial como sacerdote. Melquisedec era diferente de otros sacerdotes que vinieron después bajo las leyes dadas a Moisés. Estos otros sacerdotes eran de la familia de Aarón, pero Melquisedec no provenía de ninguna línea familiar mencionada en la Biblia. Esto nos muestra que su papel como sacerdote era para todos, en todas partes y para todos los tiempos. En segundo lugar, su labor de bendecir y hablar con Dios por otros. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec era como un puente entre Dios y las personas. Bendecía a la gente y hablaba con Dios por ellos. Cuando se encontró con Abraham, lo bendijo y agradeció a Dios por ayudar a Abraham a ganar una batalla. En tercer lugar, el significado de pan y vino en Génesis 14. Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Esta fue una manera de mostrar amistad y compartir las bendiciones de Dios. Más tarde, en la iglesia cristiana, el pan y el vino se usan para recordar el sacrificio de Jesús, lo que demuestra que las acciones de Melquisedec apuntaban hacia lo que Jesús haría por todas las personas. En cuarto lugar, el significado de su nombre. El nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Estos nombres nos hablan de su papel como líder bueno y pacífico. Esto nos muestra que Dios quiere que el mundo sea justo y pacífico. En quinto lugar, cómo mostró cómo sería Cristo. La vida de Melquisedec fue una antesala de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote supremo. El libro de Hebreos en la Biblia compara a Melquisedec y Jesús, mostrando cómo son similares y cómo Jesús es aún más grande. Jesús, como Melquisedec, es un sacerdote para siempre y trae vida eterna a todos los que lo siguen. Al entender a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, vemos lo importante que es en la Biblia y cómo nos muestra lo que Jesús haría más tarde. La vida y acciones de Melquisedec nos ayudan a recordar el amor y cuidado eterno de Dios a lo largo de la historia. En el capítulo 2, las referencias enigmáticas en los Salmos como el Salmo 23.1 NBI. El Señor es mi pastor, nada me falta. Los Salmos, un grupo de antiguos poemas de la cultura hebrea, incluyen menciones misteriosas de Melquisedec que añaden secretos sobre este personaje. Estas menciones encontrarás en diferentes salmos, proporcionan pistas intrigantes sobre Melquisedec. Por ejemplo, en el Salmo 110:4, este salmo mesiánico contiene una referencia profética a Melquisedec en el versículo 4. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí, el salmista habla de un futuro figura sacerdotal que será designada por Dios y que servirá perpetuamente en el orden de Melquisedec. Esta alusión a Melquisedec subraya su significado perdurable y prefigura el sacerdocio eterno de Cristo. Otro ejemplo es el Salmo 76:2, donde la ciudad de Salem, asociada con Melquisedec en Génesis 14:18, se menciona como el lugar donde mora el tabernáculo de Dios. Su tienda está en Salem, su morada en Sión. Esta alusión a Salem como el hogar de Dios enfatiza la importancia de la ciudad como un lugar sagrado y sirve como un recordatorio
de la doble función de Melquisedec en esta ciudad como rey y sacerdote. El Salmo 72:17 contiene una referencia a las bendiciones que fluirán del gobierno justo del rey. Su nombre permanecerá para siempre. Se perpetuará mientras el sol brille. Todas las naciones serán bendecidas por él y lo llamarán dichoso. Esta frase implica una relación entre las promesas dadas a Abraham en Génesis 12:3, donde todas las naciones serán bendecidas a través de él, y lo llamarán bendito. Este verso hace eco de las promesas hechas a Abraham en Génesis 12:3 y sugiere una conexión entre el sacerdocio de Melquisedec y la bendición universal que vendrá a través del gobernante justo. El Salmo 89:3-4 habla del pacto de Dios con David y sus descendientes, prometiéndoles una dinastía perdurable. He hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esta promesa de pacto recuerda el sacerdocio eterno de Melquisedec y sugiere una conexión entre la realeza davídica y el sacerdocio de Melquisedec. Estas referencias enigmáticas en los salmos contribuyen al misterio continuo que rodea a Melquisedec y resaltan su perdurable, la importancia dentro de la teología israelita y las expectativas mesiánicas a través de estas referencias. Los salmos invitan a los lectores a reflexionar sobre las implicaciones teológicas más profundas del sacerdocio de Melquisedec y su cumplimiento en la persona de Jesucristo. El Salmo 110:1-4 es un salmo mesiánico que contiene una declaración profunda sobre la relación entre el Señor y Melquisedec. En estos versículos, el salmista ofrece un vistazo a un juramento divino hecho por el Señor a Melquisedec, afirmando su papel único y sacerdocio eterno. El versículo 1 establece el tono. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, observamos una conversación entre el Señor Yahvé y el salmista, quien a menudo se interpreta como una referencia al Mesías. Esta declaración subraya la posición elevada del Mesías y su eventual victoria sobre sus enemigos. En el versículo 2, el Señor extiende el cetro de poder al Mesías, dándole el poder de gobernar sobre las naciones. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esta imagen retrata al Mesías como un rey conquistador que establecerá su reinado desde Sión, la ciudad santa de Jerusalén. El versículo 3 introduce a Melquisedec en la narrativa. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, con vestiduras santas, como el rocío de la mañana será tu juventud. Aquí se describe a los seguidores del Mesías como voluntariosos y vestidos con esplendor santo, listos para servir en los días de batalla. El versículo alude a la participación de los seguidores del Mesías en su campaña victoriosa. La imagen de las tropas y jóvenes de Melquisedec evoca el sacerdocio y la guerra espiritual, sugiriendo una conexión entre Melquisedec y la victoria divina del Mesías. Finalmente, en el versículo 4, el salmista declara el juramento del Señor al Mesías. Juró el Señor, y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este juramento confirma el sacerdocio eterno del Mesías en el orden de Melquisedec, un sacerdocio que supera al sacerdocio levítico, establecido bajo la ley mosaica. La mención de Melquisedec aquí subraya su importancia como tipo o prefiguración del Mesías, cuyo sacerdocio se caracteriza por la justicia, la paz y la eternidad. El Salmo 110:1-4 presenta una declaración profunda sobre la posición elevada del Mesías, su reinado victorioso y su sacerdocio eterno en el orden de Melquisedec. A través de estos versículos, los lectores son invitados a reflexionar sobre el plan divino de redención y el cumplimiento de la promesa de Dios en la persona de Jesucristo, el sumo sacerdote supremo,
en el orden de Melquisedec. Interpretaciones mesiánicas ven a Melquisedec como un tipo o prefiguración de Cristo, sirviendo como una figura profética que prefigura las características y el ministerio del Mesías. Estas interpretaciones mesiánicas establecen paralelos entre Melquisedec y Jesucristo, resaltando sus atributos compartidos y enfatizando la importancia del sacerdocio de Melquisedec para entender el papel de Cristo como el sumo sacerdote supremo. Un aspecto clave para entender a Melquisedec es ver cómo fue tanto rey como sacerdote, de la misma manera que Jesucristo se muestra en la Biblia como el rey de todos los reyes y el sumo sacerdote para todas las personas. Melquisedec, al ser tanto sacerdote como rey, es una antesala de lo que Jesús sería después. El papel de Jesús combina estas dos posiciones y va más allá de los límites de este mundo, estableciendo un gobierno de justicia y paz que incluye a todos. Las explicaciones mesiánicas de Melquisedec muestran lo importante que es como una antesala de Cristo, señalando cómo ambos desempeñan roles especiales similares al ser sacerdotes, reyes, justos y benéficos, y llevando bendiciones a todos. Melquisedec nos ofrece una visión de las acciones salvadoras de Jesucristo. Jesús completa y supera las antiguas promesas y mensajes del Antiguo Testamento. Cuando los creyentes piensan en el papel de Melquisedec, tienen una mejor idea de lo que significa el papel de Cristo como sacerdote, y son alentados a apreciar plenamente la importante obra eterna que Jesús realizó para salvar a todas las personas. Las implicaciones del sacerdocio eterno de Melquisedec para nosotros son el acceso universal a Dios. El sacerdocio de Melquisedec se caracteriza por su alcance universal, ofreciendo acceso a Dios para todos los que lo buscan. En la fe, de manera similar, el sacerdocio de Cristo se extiende a toda la humanidad, independientemente de la etnia, nacionalidad o estatus social. A través de su muerte sacrificial y resurrección, Cristo abre el camino para que todas las personas se acerquen a Dios con confianza, sabiendo que tienen un sumo sacerdote, que comprende sus debilidades e intercede en su nombre. El sacerdocio eterno de Melquisedec tiene profundas implicaciones para la teología cristiana, destacando la preeminencia del sacerdocio de Cristo, la continuidad de la redención, la seguridad de la salvación y el acceso universal a Dios que los creyentes disfrutan. Al comprender el significado del sacerdocio de Melquisedec, los creyentes son llevados a una apreciación más profunda de la obra redentora de Cristo y son alentados a vivir a la luz de la esperanza eterna y la seguridad que proporciona. En el capítulo 3, Melquisedec en la carta a los Hebreos, Hebreos 7:1-3, este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Se encontró con Abraham, que regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le dio el diezmo de todo. En primer lugar, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Luego, también rey de Salem significa rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, asemejándose al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La carta a los Hebreos incluye un discurso muy detallado. En la carta a los Hebreos se habla más sobre Melquisedec que en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento. La persona que escribió Hebreos utiliza la historia de Melquisedec para mostrar que el papel de Cristo como sacerdote es superior al de otros. Esto ayuda a los lectores a ver con más claridad cómo Cristo sirve como el sumo sacerdote de todos. En primer lugar, la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. El escritor de Hebreos compara el papel de Jesucristo como sacerdote con el de los sacerdotes de la familia de Leví, que servían bajo las leyes dadas por Moisés. Explica que el papel de Jesucristo es mejor, porque viene de una promesa hecha por Dios mismo, no solo de la historia familiar. Esta mejor posición se muestra cuando Melquisedec, otro sacerdote del pasado,
bendijo a Abraham, quien es el ancestro de los sacerdotes de Leví. Melquisedec también recibió regalos de Abraham, mostrando que era incluso más grande que Abraham. Por lo tanto, esto hace que el papel de Jesucristo como sacerdote sea aún más grande que el de esos sacerdotes de la familia de Leví. En segundo lugar, el sacerdocio eterno de Cristo. Hebreos enfatiza la naturaleza eterna del sacerdocio de Cristo en el orden de Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes levíticos que estaban limitados por la muerte y la sucesión, Cristo mantiene su sacerdocio permanentemente y puede salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios a través de él. Este sacerdocio eterno asegura que los creyentes tengan un abogado permanente e inmutable ante Dios, que intercede continuamente por ellos y les otorga acceso a la presencia de Dios. En tercer lugar, el papel mediador de Cristo. El autor de Hebreos presenta a Cristo como el mediador de un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al trazar paralelos entre Melquisedec y Cristo, destaca el papel de Cristo como mediador de un pacto que supera al antiguo pacto establecido a través de Moisés. Este nuevo pacto, inaugurado por el sacrificio de Cristo en la cruz, brinda a los creyentes el perdón de los pecados, una comunión íntima con Dios y la promesa de una herencia eterna. En cuarto, la expiación sacrificial de Cristo. Hebreos retrata a Cristo como el sumo sacerdote supremo, que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto e inmaculado por los pecados de la humanidad. Al ofrecerse a sí mismo de una vez por todas, Cristo cumplió el significado tipológico del sacerdocio de Melquisedec, proporcionando redención y reconciliación eternas para todos los que creen. A través de su expiación sacrificial, Cristo cumplió las demandas de la ley y abrió el camino para que los creyentes entren en la presencia de Dios con audacia y confianza. La carta a los Hebreos presenta a Melquisedec como un tipo o prefiguración de Cristo, cuyo sacerdocio se caracteriza por su superioridad, eternidad, papel mediador y expiación sacrificial. Al comprender el significado del sacerdocio de Melquisedec en Hebreos, los creyentes obtienen una apreciación más profunda del trabajo redentor de Cristo y son animados a acercarse a Dios con confianza, sabiendo que tienen un Salvador eterno y un mediador perfecto. Sumo sacerdote que simpatiza con sus debilidades e intercede en su nombre. Hebreos 5:7 es el pasaje central sobre Melquisedec. La sección principal sobre Melquisedec en la carta a los Hebreos abarca los capítulos 5 al 7. Aquí, el escritor ofrece una explicación detallada de por qué el papel de Melquisedec como sacerdote es importante y cómo se relaciona con el papel de Cristo como sacerdote. Esta sección es el corazón de la carta, compartiendo reflexiones profundas sobre cómo el sacerdocio de Cristo es superior y eterno, al igual que el de Melquisedec. El nombramiento de Cristo como sumo sacerdote. En Hebreos 5, el autor establece el nombramiento de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él enfatiza la calificación de Cristo como un sumo sacerdote compasivo que puede empatizar con las debilidades humanas, habiendo experimentado la tentación y el sufrimiento él mismo. A través de su obediencia y sufrimiento, Cristo fue perfeccionado como la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Designado por Dios como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, para cada sumo sacerdote elegido entre los hombres es designado para actuar en nombre de los hombres en asuntos relacionados con Dios, para que pueda ofrecer tanto dones como sacrificios por el pecado. Él es capaz de tratar con suavidad a los espiritualmente ignorantes y desorientados, ya que también está sujeto a la debilidad humana. Y debido a esta debilidad humana, se le requiere ofrecer sacrificios por el pecado, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y además
no se apropia para sí el honor de ser sumo sacerdote, sino que aquel que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que fue exaltado y designado por aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado, te he declarado autoridad y dominio sobre las naciones». Así como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció tanto peticiones específicas como súplicas urgentes por lo que necesitaba, con llantos y lágrimas fervientes, al que siempre pudo salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su sumisión reverente hacia Dios, su ausencia de pecado y su firme determinación de hacer la voluntad del Padre, aunque era un hijo que nunca había sido desobediente al Padre. Aprendió una obediencia especial activa a través de lo que había sufrido, y habiendo sido hecho perfecto, equipado y preparado de manera única como Salvador, y conservando su integridad en medio de la oposición, se convirtió en la fuente de salvación eterna y en una herencia eterna para todos aquellos que lo obedecen, designado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Hebreos 7 comienza con una clara discusión sobre cuándo Abraham conoció a Melquisedec. Muestra cómo Melquisedec es más grande que Abraham y los sacerdotes levíticos. El escritor señala que Melquisedec era tanto rey como sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y recibió los diezmos de él. Al hacer esto, el escritor muestra que el papel de Melquisedec como sacerdote es más importante que el sacerdocio levítico. Por lo tanto, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham al regresar de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo el botín. Primero, por la traducción de su nombre, es rey de justicia. Y luego también es rey de Salem, lo que significa rey de paz. Sin registro de padre ni madre, ni línea ancestral. Sin registro de principio de días, es decir, de nacimiento, ni fin de vida, es decir, de muerte. Pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Ahora consideren lo grande que fue este hombre, a quien el patriarca Abraham dio el diezmo de los despojos. Es cierto que los descendientes de Leví, que están encargados del oficio sacerdotal, tienen un mandato en la ley para cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus parientes, aunque ellos mismos son descendientes de Abraham. Pero este Melquisedec, que no es de la línea levítica, recibió diezmos de Abraham y lo bendijo, al poseer las promesas de Dios. Sin embargo, es indiscutible que el menor siempre es bendecido por el mayor. Además, aquí en el sacerdocio levítico, los diezmos son recibidos por hombres que están sujetos a pero. En el caso de Melquisedec, los diezmos son recibidos por uno del cual se testifica que vive perpetuamente. Incluso se podría decir que Leví, el padre de la tribu sacerdotal, quien recibió los diezmos, pagó los diezmos a través de Abraham, el padre de todo Israel y de todos los que creen, porque Leví aún estaba en el vientre de su antepasado Abraham, cuando Melquisedec se encontró con él. Hebreos 7, 8, 10. El sacerdocio eterno de Cristo. La segunda mitad de Hebreos 7 habla sobre cómo el papel de Cristo como sacerdote nunca terminará y está en el orden de Melquisedec. El escritor explica que si los sacerdotes levíticos fueran perfectos, no habría necesidad de otro sacerdote como Melquisedec. Pero Cristo es un sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, trayendo una mejor esperanza y una nueva promesa que brinda salvación eterna a aquellos que creen. A diferencia de los sacerdotes levíticos que mueren y necesitan ser reemplazados, el sacerdocio de Cristo es para siempre. Él puede salvar completamente a aquellos que buscan a Dios a través de él. Ahora bien, si la perfección,
una comunión perfecta entre Dios y el adorador, se hubiera alcanzado a través del sacerdocio levítico, porque bajo él se les dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que surgiera otro tipo de sacerdote, uno a la manera de Melquisedec en lugar de uno designado al orden de Aarón? Porque cuando hay un cambio en el sacerdocio, hay necesariamente un cambio en la ley concerniente al sacerdocio también. Hebreos 7, 11, 12. Aquellos de quienes se dice estas cosas no pertenecían a la línea sacerdotal de Leví, sino a otra tribu de la cual nadie ha oficiado o servido en el altar, ya que es evidente que nuestro Señor descendió de la tribu de Judá, y Moisés no mencionó nada acerca de sacerdotes en conexión con esa tribu. Y esto se vuelve aún más evidente si otro sacerdote surge en semejanza de Melquisedec, quien se ha convertido en sacerdote no sobre la base de un requisito físico y legal en la ley concerniente a su ascendencia como descendiente de Leví, sino sobre la base del poder de una vida indestructible y eterna. Porque Dios testificó de él: tú, Cristo, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por un lado, se cancela un mandamiento anterior debido a su debilidad e inutilidad, ya que es incapaz de justificar al pecador ante Dios, porque la ley nunca perfeccionó nada. Mientras que, por otro lado, se introduce una mejor esperanza, a través de la cual ahora nos acercamos continuamente a Dios. Y en verdad, no fue sin la toma de un juramento que Cristo fue hecho sacerdote, porque aquellos levitas que anteriormente se convirtieron en sacerdotes recibieron su oficio sin que fuera confirmado por la toma de un juramento. Pero este fue designado con un juramento a través de aquel que le dijo: el Señor ha jurado, y no se retractará ni cambiará de parecer. Tú, Cristo, eres sacerdote para siempre. Y así, debido a la mayor fuerza y firmeza de los juramentos, Jesús se ha convertido en la garantía segura de una mejor alianza, un acuerdo más excelente y más ventajoso, uno que nunca será reemplazado ni envejecido. La línea sucesiva anterior de sacerdotes, por otro lado, existía en mayor número porque cada uno de ellos era impedido por la muerte de continuar perpetuamente en su cargo. Pero por otro lado, Jesús mantiene su sacerdocio permanentemente y sin cambios, porque vive para siempre. Por lo tanto, Él también es capaz de salvar para siempre y completamente, perfectamente y por la eternidad, a aquellos que vienen a Dios a través de Él, ya que siempre vive para interceder e intervenir en su favor ante Dios. Era adecuado para nosotros tener un sumo sacerdote tan perfectamente adaptado a nuestras necesidades, santo, sin culpa, sin mancha de pecado, separado de los pecadores y exaltado más alto que los cielos, que no tiene necesidad diaria, como aquellos sumos sacerdotes, para ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados personales y luego por los del pueblo, porque Él cumplió con todos los requisitos, y lo hizo de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo como un sacrificio voluntario. Porque la ley designa a hombres como sumos sacerdotes que son débiles, frágiles, pecadores, hombres moribundos, pero la palabra del juramento de Dios que vino después de la institución de la ley, designa permanentemente como sacerdote a un hijo que ha sido hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, 11, 28, Biblia amplificada. Hebreos 5 a través del 7 da una explicación completa del sacerdocio de Melquisedec y cómo se conecta con el sacerdocio de Cristo. Pero al comparar a Melquisedec y a Cristo, el escritor muestra que el sacerdocio de Cristo es superior. El sacerdocio de Cristo es supremo y eterno, brindando a los creyentes una base sólida para su fe y la certeza de su salvación. En estas secciones clave, se anima a los lectores a reflexionar profundamente sobre el sacerdocio de Cristo y acercarse a Dios con confianza, sabiendo que tienen un sumo sacerdote que comprende sus luchas e intercede por ellos. Influencia en los primeros padres de la Iglesia. La influencia de Melquisedec
En los primeros padres de la Iglesia se puede ver en sus reflexiones teológicas, particularmente en las interpretaciones del sacerdocio de Cristo y su relación con Melquisedec. Aunque los primeros padres de la Iglesia no tenían una interpretación unificada de Melquisedec, muchos de ellos se basaron en Melquisedec y sus temas en sus escritos. Aquí hay algunos ejemplos. Clemente de Alejandría, un teólogo cristiano de los siglos interpretó a Melquisedec de manera alegórica en su obra Estromata. Melquisedec era visto como un símbolo del Logos, la palabra divina, que trae bendiciones y salvación a la humanidad. Agustín de Hipona, un prominente teólogo de los siglos IV y V, discutió a Melquisedec en su obra La ciudad de Dios. Interpretó a Melquisedec como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, destacando su papel como sacerdote rey que trae paz y bendición. Juan Crisóstomo, un predicador y teólogo destacado de los siglos IV y V, comentó sobre Melquisedec en sus sermones. Vio a Melquisedec como un tipo de Cristo, enfatizando la justicia y su ofrecimiento de pan y vino como una prefiguración de la Eucaristía. Estos primeros padres de la Iglesia interpretaron a Melquisedec de diversas formas, pero en general lo vieron como una figura que prefiguraba el sacerdocio y el reinado de Cristo. Sus escritos demuestran la importancia de los temas de Melquisedec en la teología cristiana primitiva y sus esfuerzos por comprender el significado del sacerdocio de Cristo a la luz de la tipología del Antiguo Testamento. Capítulo 6. Aplicación e implicaciones para los creyentes hoy. 2 Timoteo 3, 16, 17, cuarto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el humana se le requiere ofrecer sacrificios por el pecado, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y además, uno no se apropia para sí el honor de ser sumo sacerdote, sino que aquel que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que fue exaltado y designado por aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado, te he declarado autoridad y dominio sobre las naciones». Así como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció tanto peticiones específicas como súplicas urgentes por lo que necesitaba, con llantos y lágrimas fervientes, al que siempre pudo salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su sumisión reverente hacia Dios, su ausencia de pecado y su firme determinación de hacer la voluntad del Padre. Aunque era un hijo que nunca había sido desobediente al Padre, aprendió una obediencia especial activa a través de lo que había sufrido, y habiendo sido hecho perfecto, equipado y preparado de manera única como Salvador, y conservando su integridad en medio de la oposición, se convirtió en la fuente de salvación eterna y en una herencia eterna para todos aquellos que lo obedecen. Designado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Hebreos 7 comienza con una clara discusión sobre cuándo Abraham conoció a Melquisedec. Muestra cómo Melquisedec es más grande que Abraham y los sacerdotes levíticos. El escritor señala que Melquisedec era tanto rey como sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y recibió los diezmos de él. Al hacer esto, el escritor muestra que el papel de Melquisedec como sacerdote es más importante que el sacerdocio levítico. Por lo tanto, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham al regresar de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo el botín, primero por la traducción de su nombre, es rey de justicia, y luego también es rey de Salem, lo que significa rey de paz. Sin registro de padre ni madre, ni línea ancestral, sin registro de principio de días, es decir, de nacimiento, ni fin de vida, es decir,
de muerte. Pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Ahora consideren lo grande que fue este hombre, a quien el patriarca Abraham dio el diezmo de los despojos. Es cierto, compartiendo con los demás lo que tienen. Generosidad. Los creyentes pueden emular este espíritu de generosidad, compartiendo sus recursos con otros, mostrando hospitalidad a los extraños y cuidando de los necesitados. Al practicar la generosidad, los creyentes reflejan el carácter de Dios, quien es abundantemente gracioso y generoso hacia la humanidad. Compromiso con la adoración. El papel sacerdotal de Melquisedec involucraba ofrecer sacrificios y bendiciones a Dios Altísimo. Se llama a los creyentes a adorar a Dios con reverencia y temor, ofreciendo sus vidas como sacrificios vivientes y servicio a Él. La participación regular en la adoración corporativa, la oración y las disciplinas espirituales ayudan a los creyentes a cultivar una relación más profunda con Dios y alinear sus vidas con sus propósitos. Búsqueda de justicia. El papel de Melquisedec como sacerdote y rey subraya la conexión inseparable entre la justicia y la justicia. Se llama a los creyentes a abogar por la justicia, defender a los oprimidos y trabajar hacia el establecimiento del reino de Dios de justicia en la tierra. Esto implica hablar en contra de la injusticia, defender a los marginados y promover la igualdad y la dignidad para todas las personas. Abrazar el llamado a la santidad y la justicia en la luz de los temas de Melquisedec implica encarnar cualidades de integridad, paz, generosidad, adoración y justicia siguiendo los ejemplos de Melquisedec y buscando vivir vidas que reflejen el carácter de Dios. Los creyentes dan testimonio del poder transformador de Dios, colectivamente, mostrando devoción y reverencia a Dios. Esto implica participar activamente en la adoración congregacional, así como en la oración personal, reconociendo la importancia de mantener una conexión espiritual constante con Dios. Defiende la justicia y aboga por los oprimidos, al igual que Melquisedec, que ejemplificó la justicia y la compasión al bendecir a Abraham. Los creyentes deben levantarse por la justicia y defender a los oprimidos en la sociedad. Esto implica trabajar para erradicar la injusticia, promover la igualdad y luchar por los derechos de los menos privilegiados. Al vivir como embajadores de Cristo en el orden de Melquisedec, los creyentes se comprometen a seguir su ejemplo y a trabajar activamente para hacer avanzar el reino de Dios en la tierra, llevando luz, amor y esperanza a un mundo necesitado. Junto a otros, esto implica dar gracias a Dios, pedir su guía y respetar las ceremonias sagradas con profunda devoción. Abogar por la justicia y la rectitud. Melquisedec fue tanto sacerdote como rey, y de la misma manera, los creyentes deben luchar por la equidad y el bien en la sociedad. Esto incluye denunciar las injusticias, apoyar a quienes son tratados injustamente y esforzarse por establecer el justo y equitativo reino de Dios en la tierra. Proclamar el Evangelio de Cristo como representantes de Cristo. Los creyentes deben compartir las buenas nuevas de la salvación a través de Jesucristo con el mundo. Esto significa contar a otros sobre el amor, la bondad y la salvación de Dios, e invitarlos a entablar una relación con Cristo. Vivir como embajadores de Cristo en el camino de Melquisedec implica mostrar los valores del sacerdocio de Cristo, vivir honesta y justamente, buscar la paz, ser generosos y acogedores, adorar y orar, luchar por la justicia y compartir el Evangelio de Cristo con todos. Al hacer estas cosas, los creyentes muestran el poder transformador del trabajo salvador de Cristo y ayudan a hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre el sacerdocio de Melquisedec y su relevancia para nuestra fe cristiana hoy en día. Nos encantaría escuchar sus pensamientos y comentarios sobre lo que han aprendido y cómo piensan aplicarlo en sus vidas diarias.
No olviden dejar su like si les gustó el video y asegúrense de suscribirse al canal para más contenido inspirador y educativo sobre temas bíblicos y teológicos. Esperamos verlos en nuestro próximo video. Hasta luego.